Más de uno Puerto Llano, con Julián Avilero. Se nota que es viernes y que el cuerpo lo sabe, como diría cualquiera. Camilo Albornoz, bienvenido a tu casa, Onda Cero Puerto Llano y hay más televisión. ¿Cómo estás? Pues muy bien, afortunadamente, Julián, gracias. Nos has traído una canción para mover el esqueleto. Claro, es que justamente esa es la idea. Hoy hemos hablado en los programas anteriores sobre la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad bastante complicada y que incluso esbozamos la última vez cuáles eran los criterios para llegar al diagnóstico. Pero la idea de hoy es centrarnos básicamente sobre el tratamiento, pero es que en muchas de estas enfermedades que son artríticas, artrósicas, reumáticas y similares, el tratamiento básico es justamente ese: muévete. Cuanto más quieto te estés, peor te va a ir. Hay que moverse. Yo sé que no siempre es fácil, que a veces duele, que incapacita, que tienes limitaciones. Yo eso lo entiendo, ¿sí? Pero, como siempre he dicho en esos casos, y me perdonan la expresión, si no le pones un par de cojones al asunto, tú tienes que elegir entre voy a tener movilidad o me voy a pasar mi vida entera sentado en un sillón, con ruedas o sin ruedas. ¿Sí? Pero, echando un poquito atrás, hablábamos, y así rápidamente decíamos que el diagnóstico de este tipo de enfermedad, la espondilitis anquilosante, no es nada fácil, porque es un proceso que lleva muchos años en llegar al diagnóstico. Lo normal es que te demore unos 5 años, a veces 10, en llegar al diagnóstico. Y es porque no todos los pacientes tienen una sintomatología viva, ¿sí? Que tú dices, hombre, no, una buena parte de los pacientes tienen síntomas leves o hacen solamente brotes, ¿sí? Y es con el tiempo muchas veces que cuando ya la enfermedad se va consolidando es que comienza a aparecer un dolor constante, frecuente, remitente, etcétera. Hay otro grupo que sí, que desde el comienzo está con un dolor que les agobia, que les molesta y que además de tener un dolor permanente y una molestia permanente, pues entonces además de eso tienen brotes, ¿sí? Entonces hay unos parámetros que los especificábamos rápidamente la vez pasada, que ha hecho la Sociedad Internacional para el Diagnóstico de la Espondilitis Anquilosante, y es que tienes que estar en un rango de edad, entre los 20 y los menor de los 45 años. Tienes que tener un gen positivo que es el HLB27. Tienes que tener por lo menos un par de características presentes dentro de un listado que ellos te dan. Es decir, se te hinchan los dedos, se te hinchan las uniones o son dolorosas las uniones de tendones y músculos con los huesos o con las articulaciones. Hay antecedentes familiares de alguien que ha tenido ya este tipo de enfermedad. Tienes un dolor de espalda crónico, recurrente. Tienes otras formas de artritis o que se creen que son otras formas de artritis. Puede ser que si hay formas tiene las manos un poquito. Tienes una enfermedad que se llama la psoriasis, que es una enfermedad cutánea. Sí. ¿Sí? Puedes tener una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Aunque no te cura cuando te tomas los antiinflamatorios, pues tienes una mejoría, y que son pacientes que independientemente del tipo de trabajo que realicen, van a aparecer el dolor o van a aparecer los brotes. Entonces, eso es lo que dice. Si tienes cualquiera de estas características, por lo menos 2, pues céntrate. Ahora, céntrate sobre todo si es un hombre joven, ¿sí? Entonces, porque esta es una enfermedad más de adulto joven que de adulto mayor. Entonces, no dejes que el tiempo te gane en el asunto, y más bien va a decir, hazle las radiografías pertinentes, hazle la resonancia, hazle el TAC. Pero para hacer el diagnóstico también dice esta sociedad que por lo menos en la radiografía tienes que poder encontrar una cosa que se llama una sacroileitis, que es una inflamación entre los huesos de la cadera y los huesos sacro de la columna, ¿sí? Que produce un dolor muy característico y unas imágenes muy características. Ahora, de ahí en adelante, pues,
regarte haciendo toda la clase de pruebas que tú quieras, que quieres hacer una gamografía, que quieres hacer un montón de pruebas de sangre o lo que sea, pero si ya tienes estos parámetros, tú ya tienes que ir pensando en que el paciente lo que tiene es esto, ¿sí? Ahora, el problema básicamente es que si empiezas con un diagnóstico tardío, muy probablemente ya encuentras una enfermedad consolidada, ¿sí? Pero este tipo de enfermedades que en principio no tienen todavía un tratamiento, se está buscando que por lo menos tengan un control, ¿sí? O que se desarrollen medicamentos que retrasen el desarrollo de la enfermedad. Pero volvemos unas frases atrás diciendo que estos pacientes, un buen grupo, duran una muy buena parte de su vida de enfermos con pocos o ningún síntoma. Es ya cuando están mucho más mayores cuando comienzan a aparecer esos síntomas. Entonces, estos son los que muchas veces no van a requerir un tratamiento ni agresivo, ni fuerte, ni cosas por el estilo, sino simplemente, digamos, como un controlito, un mantenimiento para que ese. Y ese controlito, ese mantenimiento, lo haces justamente con la musiquita que habíamos puesto hace un momento. A ver. Mueve tu cuerpo. Si te mueves, ¿sí? La inflamación reduce, el dolor reduce, la movilidad se mantiene, etcétera, ¿sí? Es la parte más fundamental del tratamiento para las personas de la espondilitis anquilosante en cualquier etapa del desarrollo de la enfermedad, es moverse. O haces una gimnasia dirigida, o haces una fisioterapia dirigida, o haces actividades físicas que permitan ayudar a este tipo de problemas, como puede ser el yoga, el pilates o la natación, ¿sí? Pero te mantienes en actividad, ¿sí? Incluso leía, y por eso también es divertido traer este tipo de canciones, porque esto era música disco. Sí. Y tú te ibas a la discoteca y pegabas saltos todo el tiempo durante horas. Hay formas de danza, de baile, que están orientadas para mantener una actividad articular y cardiotónica muy, muy adecuadas, ¿sí? Por eso a mucha gente por encima de ciertas edades o con ciertas enfermedades se les dice, vete a bailar. Baila todos los días o baila 3 veces por semana, porque ¿a ti te parece que sea un ejercicio tremendo? Yo pienso que sí. Es un ejercicio tremendo. Mucho cardio y todas las partes del cuerpo están... Claro. La zumba, ¿no? Sí, la zumba, pero mira, una forma de danza que ha cogido mucha popularidad últimamente es la danza del vientre. Tanto en mujeres como en hombres. Claro, sí. Pero hay otras formas de danza, simplemente los bailes de salón. Tú sabes que los bailes de salón es un deporte. Sí. Es un deporte y tiene sus reglas y sus competiciones y sus torneos y todo ese tipo de historia. Requieren un estado físico importante. Y además hablabas antes de que se notaba en la zona de la cadera, y en el baile la cadera, claro, es una de las partes que más se mueve. Ese punto es importante. Ahora, si hablamos de medicamentos, pues obviamente la primera parte siempre van a ser los analgésicos comunes, ¿sí? Para ayudar a controlar el dolor, o los antiinflamatorios de toda la vida. Tú sabes que hay muchos tipos de antiinflamatorios. Tú no puedes llegar y decir, pues dame el mejor. Pues es que no existe el mejor. Existe el mejor para ti. Claro. Muchas veces nos tenemos que ver en la circunstancia de que, bueno, te voy a dar, por decir cualquier bobada, ibuprofeno. Pues si con el ibuprofeno te controla bien, ese es el bueno para ti. Claro. Si no te controla el ibuprofeno, pues podemos probar con el naproxeno a ver, o con el piroxicam, o con el meloxicam, o con los inhibidores de la COX-2. Buscamos cuál es el mejor para ti, ¿sí? Aunque uno dice en términos generales, ciertos medicamentos deberían funcionar igual en todo el mundo, ¿sí? Pues a todas las personas la biología personal, la bioquímica personal no hace que todos los medicamentos funcionen igual en todas las personas. Principio de individualidad. Claro, muchas veces tenemos que buscar cuál es el bueno para ti.
Pero ese es un buena entrada de comienzo. También tenemos que pensar que, aunque parezca hasta relativamente tonto, ¿sí?, factores dietéticos son muy importantes. Se ha visto que los pacientes que tienen intolerancia al gluten, que es una enfermedad autoinmune, pero sin enfermedad celíaca, desarrollan este tipo de enfermedad. Entonces, sí que en muchos de estos pacientes, una dieta libre de gluten y con determinados alimentos y utilizando probióticos, la cosa puede darles o les puede ayudar a que tengan una mejoría. La microbiota en estos casos es importante porque, y fíjate que cuando se planteó en esta enfermedad por primera vez, que eso fue por allá como en el año 80 y algo, primero se rieron y después no le hicieron caso a un médico que se llamaba Alan Ebringer. Él dijo que una bacteria específicamente, que era la Klebsiella, ¿sí?, producía una alteración en la microbiota y que eso hacía que se produjesen procesos inflamatorios intestinales que a su vez se iban a traducir en que permitieran que ciertos elementos inflamatorios pudiesen ser absorbidos por el intestino y llegar a producir una forma de inflamación en las articulaciones, en la espondilitis anquilosante. No le pararon ni 5 bolas a eso, cuando hoy en día sabemos que la microbiota está directamente relacionada con ciertas enfermedades neurológicas y ya no se pone en duda. Sabemos que el Parkinson tiene una relación con las alteraciones de la microbiota, sabemos que el Alzheimer y algunas formas de demencia tienen una relación con las formas de microbiota, sabemos que algunas formas de colitis inflamatoria tienen relación con algunas alteraciones de la microbiota, y los probióticos o los prebióticos van a ayudar a que se controle y se disminuya el tipo de problema inflamatorio que pueden desarrollar en un momento estos pacientes. O sea que no estaba tan alejado de la concepción que hoy entendemos. Para la espondilitis anquilosante no se ha definido todavía como un causante o un coadyuvante al desarrollo o a la sintomatología de la enfermedad, pero que sí se sabe que hay un vínculo, y no es sino cuestión de tiempo de que ese vínculo nos muestren, como hicieron con el Parkinson, que nos muestren cuál es la relación directa entre una situación y la otra. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que decir que el estilo de vida te va a ayudar a favor o en contra, según lo que tú hagas. Si tú eres un gordito sedentario que come de todo, que toma mucho alcohol, que fuma bastante, pues lo tienes crudo. Vas mal, no hay nada que hacer, ¿sí? Eso. Ahora, también para aquellas personas que se burlan, por ejemplo, como se burlaban de mí en el cole, ¿sí? A mí, mi abuela, ¿sí?, con mis otros 21 primos, nos mandó a todos a clases de glamour. Nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a sentarnos en una mesa, en un asiento, a poner o no poner los codos sobre la mesa, todo ese tipo de cosas. Correcto. ¿Sí? Eso hoy en día tú le dices a alguien que tiene que hacer eso y Protocolo, que se diría aquí también, ¿no? Sí, en el fondo sería eso. Buenas maneras. Buena manera, sí, exacto. ¿Sí? Sí. Pero es que eso es importante. Sí, claro. Eso es importante. Tú tienes que aprender a sentarte, tienes que aprender a ponerte de pie, tienes que aprender a caminar, tienes que hacer las cosas correctamente para que tu columna sufra lo menos posible, tus articulaciones sufran lo menos posible, ¿sí? Es como le digo yo a muchas chicas, ¿sí?, que lo primero en una mesa, las tetas por encima de la mesa. Eso es lo primero. Y lo segundo, siempre sentaditas como una buena princesita. Culo atrás, espalda recta. ¿Sí? Que eso es, hombre, siempre, como todas las cosas en la vida, siempre es más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien. Pero después te das cuenta que con el tiempo, al hacer las cosas bien, te sientes mejor. Entonces lo haces tú ya por inercia. ¿Sabes? El problema mayor de esto, el ordenador. Cada uno nos ponemos delante del ordenador como caemos en la silla. Exactamente. Y hay indicaciones ergonómicas para que trabajes con un ordenador sin que afecte a tu espalda, sin que afecte a tus piernas, sin que promuevas una estasis vascular venosa que puede ser perjudicial con el tiempo. Pero la gente, es lo que te digo, es más fácil, como hacen los chicos hoy en día al jugar con las consolas, tengo que estar así y darle que eso para una espalda es malísimo. Sí. Pero bueno, pero de ahí en adelante ya empezamos
con otros elementos, y es lo que se llama los primeros tratamientos al ser una enfermedad presuntamente autoinmune, presuntamente genética, presuntamente inflamatoria, pues se utilizaron lo que se llaman los medicadores modificadores de la enfermedad, ¿sí? Que en realidad para esta enfermedad en específico no existen todavía, pero sí que existen para otras enfermedades inflamatorias. Entonces, por ejemplo, para la artritis, para las enfermedades autoinmunes, como son la sulfasalacina, la sulfapiridina, el metrotexato, son medicamentos que se utilizan muchísimo para el control y el desarrollo de la enfermedad, controlar el desarrollo de la enfermedad en todo este grupo de pacientes. ¿Sí? Un paciente con una artritis hoy en día, pues tú le pones metrotexato para ayudar a controlar el proceso inflamatorio. Originalmente el metrotexato era un medicamento para tratar el cáncer, ¿sí? Pero hoy en día la gama de posibilidades con el metrotexato ha mejorado muchísimo. Pero donde sí se ha abierto una puerta importante, con una posibilidad de que el control de la enfermedad sea mucho mayor, es lo que se llaman hoy en día las terapias biológicas, ¿sí? Son anticuerpos o inmunomoduladores o sustancias que se han generado por una forma biológica para producir un efecto específico en el organismo. Básicamente están todos los que se llaman el grupo de las interleuquinas, que a su vez corresponden a lo que se llaman los inhibidores o modificadores de una cosa que se llama el TNF alfa bloqueador. El TNF es una forma de los de leucocitos que se llaman las natural killer. Entonces esos leucocitos están muy presentes en el proceso inflamatorio, y entonces si los bloqueas, el proceso inflamatorio va a ir a menos. Ajá. Claro, lo que pasa es que muchos de estos interleuquinas o anticuerpos monoclonales pues todavía no están digamos, al 100% en su desarrollo. Entonces, pues, corres el riesgo de que te los pongan y te dé un buen tute, ¿sí? Como si te hicieran, yo les digo, una terapia de cáncer, o sea, ¿qué es lo que tiene más horrible la terapia de cáncer? Pues que te deja vuelto cisco en 2 minutos. Claro. Te da un tute, estás malísimo, te das con diarrea, se te cae el pelo, bueno, no tanto con los anticuerpos monoclonales, pero sí puedes tener fiebre, decaimiento, dolores musculares, como si hubieras cogido una gripe horrible y espantosa. Puedes hacer alguna forma de anemia. ¿Sí? Efectos secundarios. Efectos secundarios. Pero cada día van afinando más. Del primero que salió, que no me acuerdo si era el Ilumunubab, porque además tiene unos nombrecitos. Sí. Joder, con los nombrecitos que les buscan a estos medicamentos. Al último que ha salido y que han aprobado justo para el tratamiento de la espondilitis alcoholizante, hay un mundo de distancia. Perdón. Y aunque siguen habiendo, mira que ahora la diferencia es que antes había efectos secundarios y ahora hay la posibilidad de que tengas efectos secundarios. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, es una visión muy grande y muy distinta. Entonces eso ha abierto una puerta increíblemente grande a que se puedan incluso llegar a un momento en que se puedan hacer terapias personalizadas. La última instancia siempre queda en que y eso lo hablábamos la vez pasada, pero tú no lo estabas aquí, que el proceso inflamatorio va haciendo que la vértebra produzca un mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa hace que se produzca un hueso nuevo en la vértebra, hasta que finalmente ese hueso se va uniendo con el de la vértebra de abajo y los va formando como un bloque. Pues muchas veces la única alternativa es producir una cirugía para liberar todos esas vértebras, liberar los agujeros de conjugación para que no lesione o presione los nervios que salen por ellos, o que no presione o lesione la médula espinal. Y entonces ya después lo que se hace es que con elementos de osteosíntesis se fijan las vértebras para que mantengan un espacio intervertebral siempre válido, aunque y tengan menos limitación a la movilidad que si hubiera estado con la enfermedad. Pero eso es un proceso ya mucho más adelante y que se verá en cada paciente por separado. Pero la perspectiva de futuro con muchos de estos medicamentos biológicos, de las terapias biológicas, es
completamente alucinante y que puede ser una situación que ronda la ciencia ficción más absurda que te hayas podido imaginar en un momento dado. Llegará el momento en que, por ejemplo, se puedan producir lo que llaman disparos genéticos, ¿sí? En el cual tú llegas y fabricas una especie de virus. Dentro de ese virus metes un elemento genético y ese elemento genético se dispara para que las células responsables lo involucren dentro de su genoma y modifiquen una enfermedad o dejen que desaparezca esa enfermedad. Eso ya se ha hecho, ¿sí? Hay algunos casos de enfermedades en neonatos que eran peligrosas, por ejemplo, una sensibilidad a la fenilcetonuria, recuerdo mucho, y de una forma de anemia muy específica que se trató con terapia génica, y el niño inútero le trataron eso, y cuando nació el niño nació sin enfermedad, ¿sí? Ahora, que existe la posibilidad que, por ejemplo, en la diabetes, se puede hacer ese tipo de tratamientos en un futuro, puede pasar perfectamente. No se podrán eliminar a todos los diabéticos, porque no todos los diabéticos tienen una carga genética. La mayoría lo que tienen es una carga de grasa. ¿No? Y entonces eso. Pero es una puerta importante. Entonces, siempre recordar medicina que, a la carta. Como ahora la tele a la carta, pues medicina a la carta. Claro, se hace un análisis genético, se mira dónde están tus genes alterados para producir una determinada enfermedad que conlleva o bien sea una carga genética o que los genes se despiertan en un momento dado, permitiendo que puedas desarrollar una enfermedad, ¿sí? Entonces se podrán corregir muchas alteraciones en ese sentido. Pero, volviendo a la espondilitis anquilosante, tenemos que recordar que el 90%, la gran base de todo, es muévete, 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 muévete. Mueve el culo, mueve el cuerpo, mueve todo, Camilo. Estamos a viernes, o sea, que el cuerpo lo sabe, o sea, y la gente estará preparada para mover el esqueleto en el primer fin de semana de carnaval, que tiene mucho. Para finalizar, lo que digas, que nos vamos en un minuto. Que nos vamos simplemente a desearle a todo el mundo que tenga un buen fin de semana, que lo disfrute, que se mueva mucho, pero a todos les recomiendo, bailen todos los días un poquito. Es bueno para el cuerpo y para la mente. Ay, no te lo compro mucho, pero bueno, pero te lo voy a comprar. Yo sí lo hago. Yo pongo mi musiquita en el equipo de sonido y me pongo a bailar solo sí. Eso es. Que, señoras y señores, que muchas gracias por acompañar en este tiempo con Camilo Albornoz. Lo que ha dicho él, buen fin de semana a todos, sonrían y sean felices y disfruten de la música también. En este primer fin de semana de carnaval, que la música alegra el alma. Lo dicho, hasta el lunes, adiós.